Este panel se está conociendo, lo que de verdad para el tiempo que lleva el programa siempre es muy grato. Diana Urenqui ya es... Titular. Dilo. Titular. ¿Titular? Así me encanta. No, ha transitado muchísimos caminos con nosotros. Así que es Varios filósofa, procesos. directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Bienvenida una vez más, Diana. Encantada. Estamos también con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Se ha especializado en regulación económica y políticas públicas. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y con Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Piedad. Aldo, encantado también de estar en este panel. Pucha, tenemos un tema sabrosísimo hoy día. Es que la crónica de un desencuentro anunciado. El choque de dos locomotoras lanzadas a todo vapor es la separación más impactante que ha vivido el planeta después de la de Brad Pitt y Angelina Jolie. Es sacarse los ojos en público para goce de la mayor. Yo creo, Camilo, que tú estáis gozando como gozo yo con esta pelea entre Donald Trump y Elon Musk. Sí, la ruptura del bromance. Era un bromance. Un bromance, sí, totalmente. Sí, interesante ver toda esta génesis. Ver primero cómo había sido la génesis anterior. Estas dos personas que representaban poder económico entrando fuerte al poder político. Y después que rápidamente ese amor, ese cariño, parece que no era tan honesto. Y tenía muchas cartas guardadas y llama la atención que los egos, ¿no? Cómo los egos pueden romper cualquier relación, incluso en las más altas esferas del poder. Diana, yo pensé que iba a durar más este bromance. Yo pensé que tenían más fuerza, ¿o no? ¿Por qué bromance? Primero, me siento como arcaica. No, explícame. Camilo fue el que puso... Caché, pero no, bromance fuera. es como una relación casi amorosa, pero entre dos amigos, así, demasiado amigos. Bro, como Claro, De romance. Ya, bueno, claramente yo era la única que estaba. Gracias. Espero que alguien de nuestros auditores Ahora, se sienta. la sola imagen me provoca arcada, digamos. Pero Aldo, ¿no? Por ejemplo, George Clooney y Brad Pitt tienen un bromance, por ejemplo. Son así partners. Claro, sí, son bailan así. juntos, sí, exacto. Muy, muy, muy amigos. Panas. Ese es el concepto. Claro, entiendo. No, yo, a ver, 6 meses es lo que duró más o menos la relación, ¿no? Hay reacciones con este bromance. No, secreto en la montaña, dicen nada que ver. No sé, yo creo que, bueno, que haya... El narcisismo en las relaciones creo que es como, o sea, sean millonarios, multimillonarios, niños, jóvenes, es como una cuestión muy de la época, ¿no? El narcisismo, otros más patológicos o menos, ¿no? Pero eso pasa, que las relaciones no funcionen, también pasa todo el rato. Y uno puede hacer esto casi como broma, pero a mí me parece extremadamente preocupante, ¿no? Cuando tú tienes dos tipos tan poderosos que empiezan con esta cosa. O sea, una cosa es que las exparejas se peleen y ya es grave en contextos familiares. Imagínate cuando hay dos poderosos que realmente están con control de armas, con no sé, con información sensible. O sea, esta acusación súper grave, ¿no? La de Musk, de que en el fondo Trump estaba en la lista de Epstein, ¿no? Sí. Eso es gravísimo, o sea, o decir abiertamente, bueno, él ganó por mí, es reconocer todo lo que significa la influencia y el manejo de las redes sociales. Él posee. Exacto, entonces como reconocer todo, es como, bueno, si, no sé, las platas las quitamos, entonces no mando el cohete a buscar a los ¿cómo se llama? La Estación Espacial Internacional. O sea, es gravísimo todo, y luego yo digo, bueno, lo que diga o no haga Trump es como... O sea, Trump fue condenado, o sea, es un presidente del país más famoso, o sea, más importante y poderoso del mundo y fue electo. De él no me sorprende. Pero en esta alianza uno diría, pucha, quizás es peligroso, ¿no? Esta mezcla política, medios, multimillonarios es súper delicada. Entonces, ¿cómo uno pone freno a eso sin venir a decir limitamos la libertad de expresión o el mercado? ¿Cómo se limita esto? ¿No? Sin paternalizar, por ejemplo. Cristian Stewart. Yo pienso que, estando de acuerdo obviamente con lo dicho, porque es bastante objetivo lo que se ha comentado, esta alianza nació y murió farandulizada, con una declaración de amor totalmente a prueba de todo, y ahora va en odio parido, que la declaración de ayer en X, que efectivamente Elon Musk es dueño de X, está precedida de muchas otras declaraciones previas que venían tirándose unos a otros, y pienso que acá hay a mí me gustaría detenerme a analizar los dos personajes en este contexto. Por un lado, Elon Musk, que fue designado, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE,
y se puso, es decir, aportó con $250 millones a la campaña de reelección de Donald Trump. Empujó toda esta agenda de recortar el Estado, de intentar eficientizar todos los procesos asociados al proceso político asociado al Estado, hasta que le tocaron sus intereses, porque ese es el dato. La ley que se aprobó, que básicamente le saca o le quita el subsidio al auto eléctrico, tocó todo el interés de Tesla y por lo tanto desde ahí en adelante dejó de interesarse por recortar o la grasa del Estado, como se le pueda llamar. Y esto obviamente caricaturiza o confirma esta manera simplona de los empresarios de que lo único que les interesa es su propio ombligo, y eso es obviamente muy lamentable. Y por otro lado, Trump, amenazando, es algo bastante común, lo hizo con los aranceles y lo sigue haciendo en algún sentido, lo hace y lo sigue haciendo con las universidades, lo hizo no solamente con Putin, sino que también con Zelensky, y lo hace también en un contexto en que se ha mostrado molesto por este apodo que un periodista le puso, Taco, no sé si lo han visto. Le pusieron Taco por Trump always chicken out, de que siempre se acobarda. Sí. Y eso parece que lo saca a sus casillas. Y obviamente ante eso responde: nunca ha habido nadie más valiente que yo en la historia. Entonces, este tipo... Está con la respuesta maga, digamos. Muy básica y, en fin, muy propio de personas muy simples que tienen mucho poder. Pero ahí yo creo que también, así como reflexión general... claramente aquí está la banalización del poder, en todo el sentido de la palabra, es decir, personas excesivamente carismáticas que llegan por circunstancias, uno por un trabajo. A ver, Elon Musk tiene, no sé si ustedes se vieron su biografía, es una persona que desde siempre ha estado trabajando y muy brillante en un sector de la persona, pero tiene claramente otras limitaciones, la parte humana, y Trump también ha sido parte del poder del sistema siempre. Entonces la banalización del poder es un peligro. Pero ahí también hay dos reflexiones, porque por un lado nosotros deberíamos defender sistemas políticos, el sistema político democrático, y no personas políticas o partidos políticos. Y en el sector económico uno debería siempre defender mercados e industrias y no empresas. Pero aquí lo que estamos viendo son dos personas que se están defendiendo ellos. A uno no le importa el sistema político democrático y al otro no le importa claramente tener mercados sanos e industrias sanas, porque como bien decía Cristóbal, no solamente eso, también la relación con China le afectó. Entonces esa banalización, y ahí no solamente es la ética del poder, sino la estética del poder, es la señal que se manda a la ciudadanía. A ver, si los poderosos pueden jugar así de mal, bueno, yo me puedo también dar muchas licencias, y ahí es donde hay que tomar como lecciones hacia nuestro país, y cada vez que veamos que alguien está banalizando el poder, hacerlo ver y hacer ver que eso no funciona para la sociedad, porque son señales para todos nuestros niveles, para los colegios, para las universidades, para los jóvenes profesionales, y tal vez para mí esas son las reflexiones más allá de los tacos, los motes que le puedan poner uno a otro. Sí, igual interesante esto de banalización del poder, porque en general, como yo lo veo, esta cosa como de estas figuras medias mesiánicas, como decías, muy carismáticas, que en el fondo se presentan como anti todo lo establecido, ¿no? O sea, anti partidos políticos, ante las élites intelectuales, ante las élites económicas tradicionales. O sea, Trump también, claro. El establishment, entonces se muestran un poco como we are the real people, ¿no? Nosotros somos realmente los representantes del pueblo. Conozco tu historia. O sea, cuando decías esto de que a lo mejor esto de te acobardaste le molesta, ¿se acuerdan de Volver al Futuro? De nuevo, me siento hoy día muy mayor. Volver al Futuro, una película con Michael J. Fox, que era la gran... Steven Spielberg, ¿no? Bueno, Biff. El papá, el que cuando le decían... Sí. You're a coward, y ahí como que se metía en problemas porque no aceptaba, como su masculinidad era tan Era frágil. Lo que lo sacaba de quicio. Claro, entonces un poco le pasa lo mismo a Trump, ¿no? Esta como fragilidad de que no te pueden decir cobarde, entonces te exasperas y haces una estupidez. Pero yo creo que la lección es importante. O sea, ¿qué aprendemos de esto? Las figuras muy poderosas, con esta cosa mesiánica, sabe mejor que yo, que no da cuentas, que no tiene estructuras que respeta. Pues Trump no respetaba y no respeta la justicia. El Capitolio quiso ser tomado. O sea, el aprendizaje es... ¿Cómo respetamos realmente la institución democrática? Bueno, no le demos cabida a figuras del lado que sea, derecha o izquierda, que se presente como el gran o la gran voz del pueblo, de la gente, pero que no tenga ni que darle cuenta a los partidos políticos ni a la justicia. O sea, que no se alinee a nada más que su propio ego, su vanidad. Eso creo que es importante. Christian Stewart. Y es lamentable también porque esto da cuenta de
el tipo de sociedad que estamos construyendo, porque los representantes son, guste o no, en algún sentido espejo de lo que somos como sociedad. Y si como sociedad mayoritariamente se eligen a personajes como estos, es porque, por un lado, las otras personas no son suficientemente capaces de captar las pulsiones mayoritarias o los dolores de las personas que están viviendo en el día a día y que no son capaces porque no participan en política, porque no tienen o porque no tienen los medios de comunicación como Musk. Eso también Además, es un tema interesante. Yo estoy pensando más en Trump, pero sí, pues efectivamente. Y por otro lado, pienso que es relevante el contexto en el cual se elige Trump, porque a pesar de que efectivamente Joe Biden pasó por momentos complejos de salud, donde tuvo que dar un paso al costado, y después Kamala Harris asume esta posición, no fueron capaces de sobreponerse ante un tipo que es excesivamente hedonista, profundamente preocupado de su legado más personal, que siempre raya en todo tipo de límites, no solamente, digamos, fácticos, sino también institucionales. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que sectores que de alguna manera intentan sobreponerse ante los problemas que detenta Donald Trump puedan captar las pulsiones mayoritarias? Y en ese sentido yo creo que no hay que criticar al votante de Trump, porque el votante de Trump vota ante dos opciones y la verdad es que a pesar de todos los problemas, efectivamente condenado por la justicia, aún así fue capaz de identificar ciertas pulsiones o ciertas tensiones que tiene la ciudadanía y que la contraparte no fue capaz de lograr. Obviamente hay mucha discusión. Con eso. Además, hay mucha discusión de los fake news y como dejando de lado todo eso. En un país la democracia funciona no solamente a través del voto, es decir, el sistema político tiene instituciones y ahí está la prensa libre, están los tribunales independientes, están los sistemas de rendición de cuentas, es decir, la democracia, y ahí yo creo que también no hay que pensar que el sistema democrático solamente es votar y que porque alguien fue electo, eso le da una carta blanca para hacer lo que estime conveniente. Es decir, tú fuiste electo y está muy bien, es parte del sistema democrático, además hay sistemas distintos de elección. En Estados Unidos, que aparte el voto ni siquiera es directo, es por colegio electoral. Otro sistema al nuestro, distinto. Es distinto al nuestro. Pero bueno, ¿qué está pasando también? Y yo he estado leyendo que una de las dudas que hay en el resto del mundo es qué está pasando con los otros sectores de Estados Unidos que han estado muy silentes en frente a esta banalización del poder de Trump y sus cercanos. Los partidos políticos de oposición tienen una responsabilidad, los tribunales algo han tratado de hacer, otros sistemas. Entonces, la sociedad civil organizada también tiene cosas que hacer. Es decir, creo que no solamente hay que empatizar con los votantes a veces efectivamente tenemos... Ahora, uno siempre puede incluso votar, me abstengo, ¿verdad? Pero la institucionalidad tiene que seguir funcionando después de la elección, y la elección de alguien no es una carta blanca para hacer lo que estime pertinente. Siguiendo en tu política, Diana, de comparar la realidad con películas antiguas. Me gusta. ¿Te acordás de La Guerra de los Roses? Muy buena. Michael Douglas y Kathleen Turner, un matrimonio que se divorcia hasta la muerte. Sí. La gracia de esta pelea, ustedes van a perdonar, pero a mí me parece cautivante que siga. Pero es difícil que siga porque se pueden hacer mucho daño. Hay gente que tiene la capacidad de hacer mucho daño. No solo porque Elon Musk vincula directamente a Donald Trump con el caso Epstein, que en Estados Unidos es un escándalo de proporciones bíblicas, digamos, sino porque por el otro lado Donald Trump amenaza con quitarle todas las subvenciones de gobierno a Elon Musk, lo que significa, entre otras cosas, terminar con el programa Space. Y, seamos honestos, también los autos eléctricos pasan por un pésimo momento entre que se incendian cuando van siendo trasladados o algo por el estilo. Es una guerra que puede terminar de muy mala manera, pero que los especialistas dicen que se van a tener que, perdonando una expresión que hemos usado muchas veces en este programa, tragarse el sapo y comerse el odio nomás, ¿o no? O sea, yo creo que sí, pero porque también el contexto planetario es complejo, ¿no? O sea, todo lo que está pasando, China por otro lado tiene su propia o sea, a mí me da la impresión de que no sé, no creo que vaya a escalar, quiero pensar, porque todo se mantiene un poco como con esta cuestión de como mostrar quién es más poderoso, pero por este nuevo mundo tecnológico, ¿no? Es decir, desde las redes sociales. O sea, tampoco no me imagino a Musk ni a Trump realmente siendo fuerzas poderosas que sin todos estos aparatajes tengan poder. No sé si me explico. Es decir, todo lo grandes que son es porque tienen dinero, capital,
algo lo sostiene. Exacto. No son dos hombres que van a pelear y se van a... O sea, no es guerra frente a frente, mano a mano, es como todo desde un capital simbólico y un poder simbólico, o lo que puede hacer el dinero y las especulaciones. Pero finalmente todo eso se sostiene con usuarios, con personas que... No sé, yo quiero saber, me da la impresión, aquí ustedes quizás saben más que yo, pero tengo la impresión de que el uso de ciertas plataformas como X, Instagram, estaba como en desuso, por lo menos o va cayendo, va a la baja, como que hay una especie de que lo análogo, por lo menos en ciertos grupos, empieza a ser más interesante que lo digital. Ustedes no sé si manejan datos, pero no estoy diciendo con esto que pierdan tantos millones, pero pareciera ser que hay un retroceso de ese poder digital que es muy típico de Musk, por el tema de todo lo que es su capital, de manejar los medios de comunicación, y también como Trump fue también posicionado, ¿no? Que como bien decías tú, Cristian, efectivamente toca pulsiones de un pueblo que se separó de estas élites demócratas y todo lo que sabemos, pero también fue a través de esta exposición mediática que fue un candidato. Pero si esos medios de comunicación dejan de ser tan importantes, pierden también su poder, ¿no? Cristian, pero hay una cuestión que es súper de fondo, además, que es despostar el Estado, es bajar la carga del Estado, que se suponía que Elon Musk iba a hacer una verdadera revolución a ese respecto, y termina en el más sonado de los fracasos, ¿no? Yo creo que eso da cuenta... Casi con un efecto paradójico, te diría yo. Absolutamente. Esto muestra una convicción bastante endeble o débil que tenía Musk respecto a este punto, porque al final, al primer momento en que le tocan su bolsillo, porque ese es el dato, la ley afectaba directamente a los autos eléctricos y por lo tanto a uno de sus mayores activos, que es la empresa Tesla, salta... Ahora, igual... simplemente para ponerle más elementos al contexto, entiendo que había un acuerdo previo de que él iba a dejar ese cargo en esta fecha, a finales de mayo. Desconozco si tenía fecha límite, que un poco correcto, su participación. Tenía plazo fijo. Desconozco si es que ese plazo fijo fue establecido una vez que se empezó a advertir que se venía dando esta discusión o esta legislación. Pero lo cierto es que deja muy mal posicionado al gobierno esa figura de Elon Musk detrás de Donald Trump, parado en el Salón Oval, como si fuera su mayor consejero o su orejero. Básicamente desmantela todo, efectivamente. Mucho tica, además. Sí. Y bueno, y muy distinto, Con la mano no sé si se izquierda acuerdan, y se imagen con el hijo de Donald Trump, que aplaude de manera muy sigilosa, lenta, sin sonreír, y Elon Musk haciendo unas caras muy curiosas. Al parecer. ¿Cómo? En ketamina, ¿no? Que dicen que él toma ketamina. Sí, eso no sabía. Todo lo cual deja a Donald Trump en una posición muy compleja. Gente rara, pero la pelea es entretenida. Así nomás. Sí. Gente rara, pero la pelea es Y todavía los entretenida. capítulos no se están abriendo, no se están cerrando. Sí, no. Bueno, es obviamente... Las acusaciones están abiertas, todavía no se sabe qué pasa, el expediente Epstein todavía no es público. ¿Y eso cuándo puede ser público? ¿Puede ser público? Me imagino que en algún momento podrá ser, pero el sistema judicial norteamericano tiene que actuar. Han frenado que no te cuento. O sea, Es decir, el asesinato del presidente Kennedy ha pasado décadas. Bueno, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Hermosillo, un mocopavo al lado de lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. O Bueno, sea, es que- la acusación de estar vinculado al caso Epstein no es menor. Claro, sí. Es un caso... Bueno, Estados Unidos incluso lleva todo esto a las teorías conspiranoicas. O sea, ahora me está siento lleno hasta de... bien de nuestro Chile, nuestro caso. Sí, ¿no es cierto? Me acabo de sentir, pero... O sea, es decir, bueno, perdemos Cuidado el con tus fútbol, palabras. No perdemos, o sea, mal con el fútbol, igual, dolor. Me encanta la mirada de Aldo, como que- pero hay cosas morales que hacemos todavía bien, ¿ah? O sea, Tenemos ciertos algo más escándalos que de- tienen que salir, no, ¿Conversamos en el bloque siguiente? Bueno, ya está bien. País ADN. Tú habías dejado un tema planteado para volver. ¿Cuál? ¿O lo olvidé? ¿No? ¿Dijimos hablemos de eso a la vuelta? ¿O lo estoy soñando? No sé, no, yo Que, no sé. No, ya, no. Lo que pasa es que Diana dice, a mí de repente voy a alterar tu frase, a mí de repente me reconcilio con el país a propósito de algunos temas y que sí. hay cosas que pasan eso allá y era. que pasan acá. Han pasado muchas cosas acá en el último tiempo. Hemos descubierto que somos más malos de lo que creemos a partir del caso de la licencia, por ejemplo, que inventamos además enfermedades mentales, que es una cuestión terrible. Pero por otro lado estamos comenzando a conversar sobre temas que a mí en lo particular me interesan mucho, que es, por ejemplo, la ley de eutanasia, ¿ya? La muerte digna, o como quiera decirse. ¿Qué es lo que ha pasado los últimos días te impacta más, Diana?
Pero, la última parte. Cálmate, tírame más despacio. Por favor. Espérate, no, lo que yo quiero, a ver, un poco de lo que hablábamos antes. A mí me pone, o sea, dentro de todo me gusta que nuestro país, me gusta decir esto, nuestro país, pasan cosas que duelen, lo de las licencias, todos los escándalos que sabemos, pero salen, ¿no? Y eso me gusta que tenemos esta cultura, no como hablábamos antes, que el FBI mantiene, no sé, datos secretos por miles de años, no sabemos cuándo, ¿no? Me gusta eso, y en particular respecto al tema de la eutanasia, o sea, esto, un proyecto que lleva más de 1500 días en el Parlamento, a mí me parece importante, tal como cuando, no sé, en la cuenta pública va el presidente y dice aborto, ¿no? Vamos a hablar del aborto libre, aun cuando sabemos que no están los votos, aun cuando sabemos que es un tema incómodo, aun cuando sabemos que probablemente incluso tiene costos electorales, pero hay que plantearlo. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué esta cosa es porque un compromiso del progresismo de izquierda y porque algo que quiere pelear o ganar? Podría ser, yo creo que es porque realmente son cuestiones que son tan delicadas de conversar, son tan importantes que los países puedan tener su opinión bien fundada, que ya no basta decir esto lo impone un sector, lo prohíbe el otro, son debates que tenemos que tener, particularmente en bioética, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones valóricas, con transformaciones sociales, con cómo vivimos la pluralidad, etcétera. En particular la eutanasia yo creo que es un tema que tenemos acuerdo de parte de la sociedad civil, de los médicos, que fue uno de los grupos que por buenas razones les costó más al principio aceptar la eutanasia o el suicidio asistido, porque evidentemente su compromiso siempre es mantener la vida, ojalá contribuir, mirar la muerte como un mal y la vida como un bien, pero sabemos que la vida se puede volver un mal para uno mismo. Entonces, si la sociedad civil lo acepta, sabiendo que hay salvaguardas, que esto no se trata de que cualquier persona con deudas va a querer optar a la eutanasia. O sea, hay toda una serie de requisitos por las cuales uno dice, ¿cómo yo voy a prohibirle a un otro adelantar la muerte o anticiparla ante una situación trágica? Yo creo que es un debate que tenemos que tener. Habla de que si podemos decidir cómo vivir, tenemos que poder decidir cómo morir. Y de nuevo, no es como vamos por la muerte. Es una cuestión extrema, difícil, y yo espero que nosotros podamos tener ese espacio. Es terrible necesitar morir y no poder hacerlo por ti mismo. Yo creo que esa cuestión es lo peor que puede pasar, ¿no? Y optativo, por lo demás, Camilo. Claro. Sí, bueno, efectivamente es un tema sensible en la sociedad, pero yo coincido con Diana, los temas tenemos que conversarlos, tenemos que saber conversar temas difíciles, eso es como las familias, cuando conversamos temas difíciles crecemos como familia, las amistades, en las empresas y en la sociedad. Es un tema que además también nos hace reflexionar de cómo como personas en la sociedad coparticipamos y también cómo la sociedad colabora con las personas, porque las personas que llegan a esa situación son personas que también han tenido un recorrido, es decir, han tenido muchas reuniones médicas, han tenido reflexiones, han tenido conversaciones, pero llega un momento que el estado del arte, la ciencia no permite mayores ayudas y claro, tal vez también ahí la reflexión es que sea un sistema muy transparente, donde las reglas estén muy claras, porque aquí, de nuevo utilizando la palabra banalización, esto no se puede banalizar. Es decir, esto, como bien dice Diana, y ahí consigo, no es que una persona la está pasando mal o le rebotaron un cheque, va a ir a un procedimiento de esto. No, aquí estamos hablando de personas que han estado en sufrimiento, ya sea médico o psicológico. Y ese es otro tema. En Chile también tenemos que hablar que las enfermedades no solamente son biológicas físicas, sino que son biológicas emocionales y psicológicas. Yo me acuerdo hace un tiempo en Europa fue una mujer que estuvo 10 años en tribunales hasta que la autorizaron a hacer un procedimiento, pero era por una depresión que ella no podía ni un solo día vivir bien, ni un solo día, y tenía ya 40 y tantos años ella. Entonces, esa es la conversación, y yo también creo que nunca es un buen momento, ¿no? Más allá si hay voto o no voto, por lo tanto hay que tener esta conversación con todos los sectores, hay sensibilidades distintas, obviamente, pero son temas importantes. Ahora, también creo que los maximismos de cualquier lugar no son buenos. Es decir, ojalá que los que estén apoyando la ley de eutanasia no quieran tener la eutanasia total posible, y podemos partir, como hemos partido, y Chile también es un país que tiene su historia, su idiosincrasia, y tal vez partir con algunos peldaños, pero partir en esta escalera de una vez. Cristiano Stewart. Yo me permito poner la nota disidente para que esta conversación sea más entretenida.
Ya es entretenido. Yo creo, más entretenido. más aún. Muchas gracias, Aldo. Sí, gracias. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con que evitar los debates lo único que hace es esconder la basura bajo la alfombra, tapar eso con un dedo. Hay muchas metáforas que se pueden ocupar y si las sociedades en general y las personas que tienen distintas posiciones políticas creen en su mirada, en su visión antropológica, hay que defenderla y hay que dar ese debate cuando sea que se ponga por delante. Y me parece que eso habla de una sociedad democrática, de una sociedad que valora la libertad de expresión también y que en ese enriquecimiento de la deliberación se pueden sacar cosas buenas. Yo pienso que la puesta en escena de tanto el aborto como la eutanasia, aunque no estén los votos, puede ser una mirada, pero también está la mirada de decir esto divide a la derecha, porque lo hace, y por lo tanto puede generar un efecto político que yo creo que es importante también tenerlo a la vista, porque no es tan inocuo, digamos, y pienso que la mirada debiera ser teniendo en cuenta esta consideración. Y yendo al fondo del asunto, yo creo que... Cristian, disculpa, una pregunta, si te sigo bien, tú estarías pensando... Esta es mejor, ya que estamos en un semestre totalmente electoral, suspender esa discusión y comenzarla de nuevo en marzo del próximo año, o suspenderla y mejor que esto no se trate a nivel político, sino que solamente a niveles sociales y académicos. O sea, las discusiones a nivel social y político, o sea, social y académico, tiene que darse por default. O sea, siempre es bueno que se den estas discusiones. De hecho, esta discusión en particular de eutanasia se da recurrentemente en los medios de comunicación, al menos por personas que pertenecen a la sociedad civil, pero también al mundo académico. Pienso que ya lleva 14 años este proyecto de ley que ha estado con mayor o menor intensidad en las distintas cámaras. Ahora entiendo que está en el Senado. Va a segundo trámite constitucional en el Senado. Y llega en un momento donde que no hay que dejar de considerarlo. En el fondo, este es un tema que sí divide a la derecha. Y por lo tanto, desde el progresismo, que requiere niveles de cohesión importantes en este momento, se recibe bien cuando la coalición opositora se divide. Entonces, es un dato... Como que tú dices que igual, no perdamos de vista que a lo mejor igual hay una cosa estratégica política, de acuerdo. Sí, pero vamos al fondo, sí. Sí, vamos al fondo. Yo pienso que acá en este tema la pregunta que debiera motivarnos es cómo se entiende el dolor humano. Yo creo que esa es la gran pregunta que debiera entusiasmar o al menos suscitar la discusión, y pienso que acá estamos siendo un poquito contradictorios, me explico. El Estado de Chile, de manera justa, protege ciertos valores que son valiosos. Se protege la vida, se protege la salud, se protege la salud mental también. Y por eso se disuade a personas que están en ciertas situaciones. En el fondo, a personas que, en el fondo, la típica prevención del suicidio, que las personas que puedan llegar a saltar al metro, en el fondo hay ciertos mensajes que se intentan... en el fondo poner por delante, o la alimentación saludable también. Hay ciertos mensajes que el Estado, sin ser neutral, yo no creo que el Estado es neutral, y eso para mí es falso, es otra discusión, tiene que sacar adelante. Y pienso que legalizar la eutanasia va en la dirección contraria a la protección de esos mismos bienes que se quieren cuidar. Aunque obviamente la eutanasia es un caso mucho más evidente, en el fondo un caso mucho más doloroso, donde hay profundas contradicciones respecto de la protección de la vida. Eso es un dato que no quiero soslayar, obviamente, pero me parece que cuando se basa esto en exclusivamente el consentimiento, que en el fondo se regula en las indicaciones del gobierno que es un consentimiento, que tiene que haber dos testigos con ningún interés patrimonial en la muerte de la persona que quiere morir, etcétera. Pero me parece que hay ciertas cosas para las cuales el consentimiento no funciona. Obviamente funciona para la propiedad, para no sé, establecer relaciones, para materializar actos o contratos, pero el consentimiento no basta, por ejemplo, para vender órganos, no basta para esclavizarse, no basta para, no sé, trabajar en enfermedad irrenunciable. Entonces, me parece que el consentimiento no es suficiente porque, y con esto cierro, cuando el gobierno dice, en el fondo el gobierno impulsa el Sistema Nacional de Cuidados, que a mí me gusta como concepto, no me gusta tanto la ley, pero me gusta que se dé, el gobierno dice un gobierno que te cuida, o también los cuidados paliativos que se aprobaron hace 2 años y me parece extraordinario. Al mismo tiempo, si es que pensamos que este enfoque
debe ser integral, me parece que debe centrarse más bien en no extender de manera indefinida y de manera dolorosa y de manera excesivamente gravosa económicamente el dolor, y en el fondo tratar de preguntarnos cómo podemos salvaguardar lo sagrado que es la vida humana y su dignidad, tratando de no incurrir en esta contradicción, que yo creo que es más o menos palpable, pienso. Cristian, gracias por estos argumentos, porque a mí me gusta, porque son lo que tú planteas son cuestiones que se conversan harto en bioética y son cuestiones legítimas de partida. Pero yo sí quiero hacer algunas como aclaraciones que creo que son importantes. En casi todas las legislaciones y países que tienen eutanasia o suicidio asistido, y que funciona en términos de que de partida los indicadores no son como que hay muertes masivas ni nada de eso, tienen una ley o tienen un sistema de medicina paliativa excelente. Es decir, la medicina paliativa es la que justamente controla el dolor y la que se encarga de que ninguna persona, aún en un estadio terminal de su vida, o sea, no hay mejora, no hay buen pronóstico. GES, por ejemplo, en nuestro país, GES cubre cáncer terminal y tú tienes una medicina paliativa en Chile muy buena. O sea, en Chile el dolor no es ese dolor como físico, no es el causante que podría justificar algo así como un proyecto de eutanasia. Entonces, eso es bien importante decirlo. Por eso quizás lo que decías antes, Camilo, por ejemplo, el dolor psicológico, psíquico, no estamos hablando de una depresión cualquiera, y es una cosa bien delicada, porque uno dice un estado depresivo no debería ser causa para llegar y suicidarse, por supuesto, porque hay tratamiento, hay todo, pero cuando hay una cosa persistente en el tiempo, odio mi vida por violación, por abuso, hay varios casos así, tú dices, wow, ¿cómo hago con una persona que en el fondo lo que empieza a hacer en su casa es a dejar de comer y se suicida y se tortura? Entonces hay una cosa acá que es bien delicada. Entonces, por un lado tenemos el dolor, no necesariamente es lo que justifica digamos, la ley de eutanasia o suicidio asistido, sino precisamente el consentimiento, como expresión de la voluntad y la autonomía que tenemos las personas, los pacientes, en todo orden de cosas, ¿no? O sea, en el fondo el consentimiento es la expresión jurídica de un valor o principio que es el derecho que tiene cada ser humano de seguir viviendo, ¿no? O sea, si uno piensa en términos filosóficos, la libertad más grande que tiene el ser humano es no suicidarse, ¿no? O sea, cada vez, todo el tiempo podemos morir, si no nos gusta la vida y decidimos vivir. Es quizás lo que más caracteriza la libertad del ser humano. Ahora bien, por supuesto, si hay una cosa de que no puedes atentar contra tu vida, por supuesto, no lo hagas. Pero ¿qué pasa con toda la gente que sí dice, mi vida está siendo, dejó de tener el valor, dejó de ser ese bien sagrado, porque para mí dejó de serlo? Entonces yo creo que en esa cuestión, tener ese espacio, porque insisto, yo veo casos con pacientes, con las personas con las que trabajamos cuando hacemos bioética, y es tremendo, ¿no? O sea, y yo por eso creo que esto es como, tener esta posibilidad no significa tomarla, pero yo creo que es una cuestión que cada vez va a ser más importante en contextos de mucha soledad. Chile no está teniendo hijos. Chile, o sea, yo misma, la vida, yo no tengo hijos. Y puede ser que en el futuro mi vida no me gusta, o tengo un Alzheimer precoz, o yo misma puedo determinarlos con los llamados testamentos vitales y anticiparme. ¿Por qué tendría que yo ir y tirarme de un edificio? Si podría contar con la asesoría de expertos que van a hacer que esto sea lo menos traumático y terrible posible. Además, escuchándolos a ustedes dos, que ha sido bien interesante, es saber, lo bueno de conversar estos temas en nuestra sociedad es que, claro, uno tiene los casos extremos, ¿verdad? Alguien puede decir, oye, no, nunca, jamás. Otros pueden decir, oye, es una decisión totalmente liberal. Pero también este tipo de conversaciones lo que nos invita es a ver todos los casos grises que hay entre medio. Entonces empezamos a hablar también de otros temas colaterales. Lo decían, es decir, ¿qué pasa con la soledad en Chile? ¿Qué pasa con el sistema de salud paliativa en Chile? ¿Qué pasa con las enfermedades mentales en Chile? Es decir, claro, obviamente que la idea es llegar a una conclusión de si vamos a tener una ley o no, y después qué tipo de ley vamos a tener. Pero también esto gatilla conversaciones que tal vez no se tienen habitualmente en la sobremesa los días domingos. Y eso es bueno, porque a veces la vida es tan rápida que nos lleva a comentar cosas muy rápido, pero esto es un tema muy sensible, pero después uno se acuerda, oye, la verdad que yo tengo un tío depresivo, oye, es que yo tengo mi tía abuela que está sola en el nivel de soledad de los adultos mayores. Claro, y los jóvenes, los jóvenes. Alemania y Japón tienen estudios muy buenos de lo que está pasando con la sociedad de la soledad.
No sé si ustedes han visto, en Japón de hecho ya hay unos que han hecho hasta negocio de esto. Tú puedes arrendar abuelos y papás y hermanos para los cumpleaños, para los fines de semana, parejas que... Es decir, Bueno, arrendar parejas como que parece que es más antiguo, ¿no? sí, no, pero no en ese sentido, sino parejas de amigos para ver un partido de fútbol o para ir a... Claro, porque la gente tiene condiciones económicas, pero no sabe, no puede disfrutar la experiencia. Entonces, tomando lo importante que es hablar de la eutanasia, pero también de la eutanasia, de estos temas salen otros temas muy importantes que como sociedad también nos tenemos que hacer cargo. Y por eso yo lo primero que defiendo es hablemos por favor de los temas, no nos obliguemos a no hablar de los temas y después cuando ya hablemos del tema es claro, todo el procedimiento, aquí las formas y los procedimientos son muy importantes. ¿Cómo vamos a cuidar a las personas? ¿Cómo se van a generar esos consentimientos? ¿Cuál transparente puede ser también para la familia? Financiamiento. Entonces, objeción de conciencia. Es un tema que nos invita a conversar como sociedad y yo creo que nos hace más fuerte como sociedad, más madura como sociedad. Cristian, me gusta que se debata en medio de una campaña presidencial. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el debate en el último tiempo, en los últimos años, ha estado dominado por el miedo. Hablamos de la violencia, hablamos de la seguridad y hablamos a partir de una perspectiva del miedo. Cuando hablamos de estos temas, mal llamados valóricos, estamos hablando de una discusión que es necesaria en, qué sé yo, Punta Peuco, ponte tú, o el mismo caso del aborto. Hay allí, y porque además nos vamos a encontrar con muy pocos años que no sean electorales, ¿o no? Sí, bueno, ese de las cosas que me entusiasmaban a mí para tener una nueva constitución era que se alargara el periodo presidencial, porque 4 años es absolutamente nada para que los países puedan debatir, porque efectivamente siempre uno puede sospechar de cuán conveniente o no un proyecto de ley, cuánto le conviene al candidato que pretende ser el continuador del gobierno. Y ojalá sacar esas cosas, ¿verdad? Esas dudas. Obviamente, y para que los países los presidentes puedan ser responsables de sus propias acciones, de verdad. No. Eso el tiempo lo lleva mucho. Pero ahí no sería mejor más que alargar los periodos, hacer la posibilidad de premiar o no premiar una gestión, entonces tal vez un periodo de 4 años pero con reelección y eso te permite tener... sentido perverso o sea, si vemos solamente el caso que ayer supimos del gobernador Orrego, de los 31 millones de pesos esta asesoría, no sé si lo vieron, que aparentemente da cuenta de... Imposible no verlo. Según la fiscalía que era como una asesoría para fines electorales. Me imagino que con la oscuridad que estamos conociendo ahora que tiene el Estado, obviamente Dorothy Pérez es una gran noticia y es bueno que se sigan descubriendo las cosas para poder resolverlas, pero me parece que eso sería al menos complejo. Pero ahí, Cristian, tal vez la discusión es poder separar la institucionalidad de los procedimientos. Porque si tenemos malos procedimientos, cambiemos los procedimientos, mejoremos la transparencia, mejoremos los estados de rendición de cuentas y la fiscalización, pero que el procedimiento que es importante no nos evite tal vez mirar la institución. Sí, mira, yo no tengo una posición fija respecto a la reelección. Sí creo que los presidentes tienen que tener más tiempo para poder llevar adelante los programas, que la ciudadanía está con una tolerancia muy baja, las lunas de miel duran muy poco y por eso mismo la posibilidad de un gobierno, más que un presidente, de poder sacar adelante un programa sin presiones electorales. El presidente Boric tuvo no sé cuántas votaciones en su periodo, que obviamente cada una de ellas tenía que ver con cuánto la gente votaba a favor o en contra de Boric. Entonces, yo entiendo, pero puede ser como que sea un periodo más largo, o puede ser que también los gobiernos dejen de estar en esto como este péndulo de contra ti, a favor, o sea, como que generar gobernabilidad. Ahí yo el debate de las primarias, como de las primarias del sector, ¿cómo se llama? Del oficialismo. Del oficialismo. Del oficialismo, okay. Y fue interesante porque en el fondo es bueno ver cómo 4 candidatos quieren distinguirse, pero tampoco quieren hacerse mucho. Demasiado daño, porque en el fondo lo que está, y yo creo que eso va a pasar en todos lados, pero al mismo tiempo el mensaje es como que también tenemos que poder gobernar con el otro lado. Eso se dice, uno dice, bueno, será verdad. Yo creo, no sé, quizás soy ingenua, que es algo que se está aprendiendo en nuestro país, que ya no puede ser más esto de que eliges un presidente pero no tienes mayoría en un congreso, porque realmente no avanzas, ¿no? O cambias todo y no sé, creo que quiero pensar que podemos construir mayorías integrando otros sectores, no tan radicales, por supuesto, ninguno, pero bueno, no sé. Quizás eso es más que un periodo muy largo. Porque, sí. Claro, es que mira, sobre todo con la sociedad que está muy rápida, si tú eliges, por ejemplo, la alternativa son 6 años, es que en verdad es muy difícil proyectar 6 años así en un solo voto.
y se produce un cansancio también. Entonces, y yo me acuerdo que cuando fue el presidente Frey el que tuvo los 6 años, ¿verdad? Lagos. Sí, pero me acuerdo que el presidente Frey fue los 4 años primero eran muy buenos y después pasó una crisis económica y fueron 2 que ya la gente decía, y ahí vino bueno, pero tal vez sí dar un periodo y dar la oportunidad de la reelección, porque también nosotros como ciudadanos podemos decir, oye, yo quiero seguir con esta línea o quiero seguir con otra línea. En el caso de que sean 4 años, o sea, Claro, se mantengan 5. los 4 años. Bueno, digamos. Chile tuvo, pero era la República Antigua, tuvo los 5 que se transformaron siempre en decenios, obviamente con una democracia mucho más limitada que la que tenemos ahora. Pero ahí poder dar la posibilidad, por un lado, que se den los debates, pero que también se dé la oportunidad de reelección o no, como, oye, si tú conduces bien los debates, yo voy a tender a apoyarte. Si tú no conduces bien los debates, voy a tender a no apoyarte. Entonces esas 2 cosas juegan. Y ahí vuelvo a algo que dije al principio. Creo que también así no tenemos que defender a los partidos como partidos, sino al sistema político en su globalidad. Y ojalá que esa discusión madure para que el sistema político sea también más integral, que haya incentivos a los acuerdos sanos y de largo plazo, que no tengamos bandadas. Así como en la industria uno no tiene que apoyar a una empresa en particular, sino que al sistema industrial o al sistema de mercado. Quitar los incentivos para fundar un partido para la elección. Y Por tener el ejemplo. dinero por ser Bel, ¿no? Claro. Por eso yo creo que más que preguntarnos sobre quién debería ser el candidato de tal o cual sector, en el fondo, no sé si Castro Matei o si Toá o no sé, Winter, yo la pregunta central es si queremos seguir igual con este nivel de virulencia, polarización, o si queremos avanzar. Porque la única manera de avanzar es avanzando con el otro, con el distinto, con la persona que piensa distinto. El Frente Amplio dice siempre que la Concertación tuvo muchos problemas, que de la administración del modelo neoliberal con rostro humano, pero me parece que es evidente que los avances que hubo en el periodo de la Concertación y Piñera 1, que yo lo cifro ese periodo hasta ahí, porque con Bachelet empezaron otras reformas que trajeron otros problemas, pienso que es muy importante comprender que sin avanzar con el otro, sin ver al otro como un enemigo al cual hay que quitarle todo en la sal y el agua, no hay ninguna posibilidad de avanzar. Entonces, me parece que esa es la pregunta que tiene que entusiasmar o iluminar la conversación al momento de decir por quién voto y a quién apoyo. Creo. Fue un gusto escucharlos esta mañana, muchachos, de verdad, en un diálogo que me pareció muy interesante. Sí, me quedé pensando en una de las cosas que mencionó Camilo, esto de las conversaciones también en la sobremesa, las conversaciones que a veces no se dan. Estaba viendo y por eso lo voy a plantear porque no lo vamos a alcanzar a comentar nosotros, pero quizás quienes nos están escuchando sí. Una información que estuve viendo ayer en redes sociales de muchas mujeres, diferentes usuarios de una farmacia en particular, que reclamaron que recientemente empezaron a exigir receta para la compra de pastillas anticonceptivas. Que es un tema porque se reclama que, bueno, ¿cómo voy a estar teniendo receta? Ya las pastillas son plata, ir a un doctor para que me dé la receta también es más plata y todo eso recae en las mujeres. Pero por otra parte, desde el Instituto de Salud Pública aclararon que es la única que no requiere, la única pastilla que no requiere una orden es la pastilla del día después, que todas las farmacias, acorde a la norma, tienen que exigir recetas para la pastilla anticonceptiva porque se obvia también algo importante, que es el riesgo que conlleva el tomar pastillas anticonceptivas y que no todas las mujeres deberían consumirlas. Ahí hay un tema tremendo que da para discutir, pero, ¿o no? Porque tiene muchas aristas. Y ahora sí al final, pero Perdón. es tremendo. Plantear temas sobre la hora del debate radial es francamente indecente. O sea, Lo planteé para que quienes nos dejaste están 2 semanas. escuchando. En 2 semanas Muy bueno. Los mal. planteé para que los que nos están escuchando puedan tener este tipo de discusiones también. Ese es mi espíritu. Mira, estaba Aldo casi feliz y ahora no. ¿Queréis que se discuta esto en la sobremesa el domingo? ¿Sí? Me parece muy bien. Cristian Stewart, muchas gracias por estar esta Gracias a ustedes. mañana con nosotros.